Ayer le mostré cómo en el caso Acteal, donde 45 indígenas fueron masacrados, el tiempo se encargó de revelar toda una red de mentiras y de engaños que tuvieron el visto bueno de las más altas autoridades. Hoy hay indignación y se reclama justicia. Dicen que justicia que no llega pronto no es justicia. Y en el caso Acteal, esta sigue sin aparecer. Y lo que es peor, en lo que pareciera un escenario prefabricado. Y es directamente desde la Presidencia de la República de donde se mandó a castigar inocentes. Bueno, esto marca con claridad el proceso judicial, siempre tiene la intervención política y las prisas por generar culpables y justificar lo que es injustificado, injustificable, esta masacre que ocurrió en Chiapas, y para no ir a los verdaderos responsables hubo chivos expiatorios. La exoneración que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría hacer a los 40 supuestos responsables de la matanza de Acteal en diciembre de 1997, si bien resuelve un problema, deja otros tantos al descubierto. Ellos no son, entonces ¿quién? Ellos no debieran de estar presos, entonces ¿quién? Y esos quienes que deberían estar presos ni siquiera fueron citados a comparecer, ni siquiera estuvieron involucrados en los asuntos. Este activista de los derechos humanos se refiere al expresidente Ernesto Zedillo y al ex procurador general de la República, Jorge Madrazo, personajes que han desaparecido de la escena pública, pero no de la memoria. No puede México tener precedentes de esa naturaleza, no pueden sentarse una base de impunidad, aunque haya pasado tanto tiempo. Los defensores de derechos humanos solicitan a la Suprema Corte que castigue a quienes mintieron, fabricaron pruebas, manipularon las leyes y corrompieron jueces para dejar caer todo el peso del poder sobre un grupo de indígenas. Mientras, ellos se encargarán de que sus nombres lleguen a la Corte Penal Internacional. Este problema de la impunidad, esta insuficiencia de las instituciones para responder a la necesidad de seguridad de los mexicanos es lo que nos pone en grave riesgo de que los conflictos se vayan a resolver ojo por ojo y diente por diente. Fueron 45 personas masacradas, mujeres embarazadas, niños que oraban en un templo. Indígenas que 12 años después, desde su silencio, siguen clamando justicia. Vicente Gálvez, Fuerza Informativa Azteca. En unos días podrían abandonar la cárcel quienes pasaron injustamente 11 años encerrados. Quienes han estudiado el caso aseguran que los argumentos jurídicos para detenerlos fueron simplemente basura. El hecho en sí es indignante. Lo peor es que el asesinato a sangre fría de 45 indígenas es solo el principio. La investigación a cargo de Jorge Madrazo Cuellar, entonces titular de la PGR, llevó a la consignación de más de 80 indígenas por su presunta responsabilidad en la matanza de Acteal el 22 de diciembre de 1997. Hoy, si se hace una revisión histórica, nos damos cuenta que los primeros aprehendidos por la Procuraduría General de la República son estos inocentes. Y que pasado el tiempo, por otras razones, fueron aprehendidos una serie de sujetos, no por lo de Acteal, por otras razones, que en el camino fueron diciendo, pues yo soy el responsable de la matanza de Acteal. La matanza volcó la atención internacional sobre México y el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Ante la presión, al parecer, a Zedillo solo le importó tener a alguien a quien culpar, con o sin pruebas suficientes. Las armas, los casquillos encontrados están perdidos. Estos no se encuentran. La manera en la que se obtienen las testimoniales que no tienen nada que ver con los asuntos, lo que yo diría es basura procesal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha encontrado que 40 de los implicados que han purgado 11 años de prisión podrían ser liberados por estas irregularidades. En otras palabras, podrían ser inocentes que han purgado una injusticia de 11 años ordenada por el gobierno de Ernesto Zedillo. La Procuraduría General de la República tiene una gran responsabilidad. Su jefe, desde luego el presidente de la República, los fiscales, los ministerios públicos que falsificaron las pruebas, tendría sobre ellos que caer una enorme responsabilidad. Así cabe preguntarse, si los que cumplen condena podrían ser inocentes, ¿dónde están los verdaderos culpables? Marco Dueñas, Fuerza Informativa Azteca. Y sin embargo, no es el único ejemplo de cómo la justicia trabajó para satisfacer los caprichos del gobierno zedillista, que una ocasión utilizó incluso a una bruja con todo y su vara de membrillo para
para localizar cadáveres y asesinos. Durante el sexenio sedillista 1994-2000 fue escrito uno de los capítulos más oscuros de la Procuración de Justicia en México. Y es que los autores de las investigaciones del homicidio, del asesinato del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, ocurrido el 28 de septiembre de 1994, intentaron tomarle el pelo a la nación entera. El fiscal encargado del caso, Pablo Chapa Besanilla, y el exprocurador general de la República, José Antonio Lozano Gracia, más que una indagatoria, escribieron un cuento de terror que empezó el 9 de octubre de 1996 en la Finca del Encanto, propiedad de Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas. Chapa Besanilla llegó a esa propiedad porque la vidente Francisca Cetina Chávez, la Paca, le dijo que en la Finca del Encanto estaban los restos de Manuel Muñoz Rocha, autor intelectual del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu. Efectivamente, desenterraron una osamenta. El mismo Chapa Besanilla tomó en sus manos el cráneo trepanado ubicado, pero un año más tarde fue descubierto el montaje. La osamenta de la Finca del Encanto no era de Muñoz Rocha, sino la de Joaquín Rodríguez Ruiz, consuegro de la Paca. El yerno de esta señora, de la Paca, desenterró a su papá, lo encostaló, y para que luego con la señora Paca se lo vendieran en $1 millón a la Procuraduría General de la República. En cuanto se cayó el teatro, Chapa Besanilla huyó del país. Francisca Cetina fue encarcelada junto con otros 6 implicados. Pablo Chapa fue detenido en Madrid, España, y extraditado a México. Ya tras las rejas se dio a conocer que Chapa Besanilla también pagó a testigos del caso Ruiz Massieu, todo con el consentimiento del exprocurador general José Antonio Lozano Gracia y el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Algunos penalistas opinan que el expresidente Zedillo Ponce de León le debe una explicación a la justicia mexicana por la siembra de la Finca del Encanto. Porque su fiscal es dependiente jerárquico de ellos, y que haya empleado medios de prueba reprobables, con independencia de que se ha creado un capítulo negro en la Procuración de Justicia Nacional, también desde luego impacta con esa oscuridad en las actuaciones de sus supraordinados. Federico Anaya, Fuerza Informativa Azteca. La próxima semana será clave. La Suprema Corte de Justicia tendrá que pronunciarse sobre el caso Acteal. En entredicho está la actuación del gobierno del presidente Ernesto Zedillo, que falseó pruebas y con ello pudo incriminar a inocentes. El caso es que quien crea culpables al final solo protege a los verdaderos criminales.